Bueno, pues buenas noches a todos y en esta ocasión quiero presentarles a mi maestro de acupuntura, que gracias a Isaías Murillo, que es la persona que les quiero presentar, yo pues digamos que me enamoré de la medicina tradicional china y fue el primer contacto que tuve con la acupuntura y la medicina tradicional china. Fue el curso que nos dio Isaías Murillo en la Escuela Superior de Medicina Natural. Fue el primer curso que tomé porque era una escuela donde daban módulos de distintas, pues, terapias y formas de sanación alternativa. Y resulta que casualmente el primer curso que tomé fue con Isaías y fue de acupuntura. En este caso, pues, fue una variante que es la acupuntura japonesa, ¿no? O una variante de la acupuntura china que digamos que los japoneses, pues se puede decir que la perfeccionaron, o como el japonés no es tan sensible como el chino, pues crearon un aparato como este, ¿no? Aquí lo tengo, de hecho, es un neurómetro, todavía lo tengo, mira. Mira, está como nuevo. Sí, bueno, tampoco lo uso mucho, ¿ves? Pero solo cuando hay un caso raro, saco el neurómetro y ahí me sale la gráfica. Entonces, eso también, estas son las gráficas que se hacen con el neurómetro. Ahorita Isaías nos va a hablar más de esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí vienen los órganos y se va haciendo la grafiquita en base a las lecturas que vamos tomando del aparato. Esto fue en el instituto, aquí tengo la foto, mira, a ver si te acuerdas. Mira, qué interesante. Sí. Y esto estamos hablando que fue por ahí de 1997, o sea que ya tiene un buen. Escuela Superior de Medicina Natural, y esta es la filial 5 en Naucalpan, donde tomé este curso. Por ahí estoy, aquí en la orilla, mire. Ah, Todos los compañeros, de hecho algunos ya se fueron, mira, compañeros ya no están. Ok, Isaías, entonces, Isaías es maestro en ciencias de la salud, él es cáncer, ascendente cáncer y con la luna en Tauro, de acuerdo a la fecha y hora que me proporcionó ahorita. Y ahorita nos va a hablar algo de lo que es la acupuntura Ryodoraku y cómo funciona. Yo digo que es mucho más fácil que la acupuntura china, desde luego. Ese aparato pues vino a simplificar las cosas, una manera, ya ves que los pulsos es complicadísimo, ¿no? Yo creo que de la medicina china lo más complicado es tomar el pulso y solo los ancianos doctores pues digamos que desarrollan esa facultad, ¿no? O esa sensibilidad de por el pulso detectar cómo están los órganos y vísceras del organismo. Y este aparato pues cumple muy bien esas funciones, ¿no? De elaborarnos la gráfica y ahí nos damos cuenta si ese meridiano está en exceso o en deficiencia, y la terapia es con el mismo neurómetro, pues aplicar ciertas descargas eléctricas para regular, ¿no? O para nivelar esos órganos. Entonces, no sé si quieras comentarnos algo o poner tu presentación, Isaías. sí, gracias, primero por eh, estar eh, interesando a tus compañeros sobre este tema que es muy amplio y que efectivamente, como tú dices, esta, pues yo no me gusta llamarle acupuntura japonesa, ¿verdad? Sino la acupuntura, pues ya ven que es un fenómeno, principalmente reflexogénico, que podríamos decir que en el mundo se puede dividir su comprensión en dos caminos, ¿no? Uno de estos sería el que es a través de la filosofía, ¿sí? Que es la parte de las medicinas tradicionales orientales, y otro es a través de la neurociencia, o sea, a través de lo que se tiene conocido en la medicina occidental, de la fisiología, la anatomía, y en ese, vamos a decir, en ese aspecto es donde está incrustado la llamada, ¿no?
porque así también le llamó el doctor Nakatani, que fue su descubridor, la acupuntura Ryodoraku. Entonces podríamos decir que hay dos enfoques en el mundo para entender, para aplicar la acupuntura, ¿sí? Es el enfoque oriental, que tiene sus bases en un aspecto filosófico, taoísta, confucionista, y el otro, que es el entendimiento de la acupuntura a través de lo que se conoce en Occidente como lo que es la medicina y sus bases, ¿no? Como la anatomía, la fisiología, la neurología. Así es. Entonces, esa es, digamos, la parte que tendríamos nosotros que hacer como el comparativo, ¿no? Ahora, por supuesto que se llegan a interrelacionar porque la medicina tradicional china, principalmente la medicina tradicional china, ¿verdad? Tiene muchos puntos que podrían relacionarse o forzar su relación yendo desde la parte filosófica a la parte de la medicina occidental. Y bueno, y ahí pues, por ejemplo, hablar del yin y el yang, que es una de las teorías de la medicina tradicional china para comprender todo esto, pues podríamos forzarlo aquí hablando de los cambios que hay en el sistema nervioso simpático-parasimpático, ¿no? Por ejemplo. Claro, sí, sí. Y bueno, pues de ahí tenemos acceso también a ciertos puntos de sedación o de tonificación, ¿no? Sí, de hecho, el que descubre el sistema Ryodoraku, la acupuntura Ryodoraku, también hace todo es a través de investigación que él hizo. Él era médico, eh, eh, un médico militar, internista. Él no era médico tradicionalista. Estamos hablando del doctor Yoshio Nakatani, que en, en la época de 1950, más o menos, descubre el sistema Ryodoraku. Esto de decir que descubre es que él tuvo un hallazgo en su estudio, porque él estaba queriendo incorporarse a un doctorado, hacer un doctorado en la Universidad de Kioto. Y Oh, entonces su maestro, el doctor Sasagawa, le propone, le propone hacer un estudio de cómo se comporta el sistema nervioso en diferentes zonas de la piel cuando se hace pasar corrientes eléctricas. ¿Sí? Y entonces retoma ese estudio el doctor Nakatani y entonces hace un descubrimiento. ¿Cuál es? El que en personas enfermas, en personas que tenían daño renal, o sea, él empezó con nefritis crónica en un pabellón de medicina interna del hospital, de un hospital donde él laboraba, él descubre que estas personas, cuando se les sondea con una corriente eléctrica que se hace pasar por su cuerpo, hay lugares en donde se mejora la conductividad, pasa mejor la corriente eléctrica. Y que curiosamente esas zonas a donde pasa mejor la corriente eléctrica, pues son puntos de acupuntura o corresponden a los puntos de acupuntura clásicos y en concreto a los puntos de acupuntura del canal de riñón. sí, sí, sí. Entonces, Le llaman puntos reactivos electropermeables, ¿no? así es, o sea, él le llamó puntos reactivos electropermeables, porque después sacó la hipótesis de que estos puntos se producían o se generaban a nivel de la piel porque había eh, eh, una liberación de ciertas sustancias o una liberación de neurotransmisores, ¿no? Que hacían que bajara la permeabilidad de la piel. Sí. Oye, ¿no es el doctor Nakatani el que empezó con una varita de incienso que te pasaba la varita así varias veces y en base a tu No, reacción? ¿No? ¿Es otro? el doctor Akabane Kobe, Akabane. el que tú dices es Ah, Akabane sí, Kobe, sí, el método Akabane. Exacto. método Akabane, ¿sí? Sí, que bueno, también fue como un inicio de todo esto, ¿no? También. Sí, él usaba calor en los puntos pozo, principalmente, Sí, para poder eh, determinar
cómo se encontraban el estado de los canales de acupuntura. Y sobre eso, si había deficiencias o había excesos, él hacía sus tratamientos. Sí, Pero sí. es más famoso el doctor Akabane por su método de quitar dolor con unas agujitas, o sea, dejando unas tachuelas en la zona Ujú. dolorosa, en los puntos gatillo, él dejaba esas tachuelas. Y Ok. entonces, Las él, Hinaishi, ¿no? Las agujas Hinaishi. Hinai Shin, ¿sí? Las Hinai Shin son agujas que tienen una forma muy curiosa Y como para que no se, raquetita, ¿no? Parece una raqueta. para que no se puedan introducir o se puedan meter al cuerpo, o sea, porque es peligroso dejar una aguja sin cabeza o dejar una aguja sin mango, ¿no? Claro. Puede ir migrando, ¿no? Sí, sí. Ah, qué bien, qué interesante, Y Isaías. de hecho hay reportes de técnicas a donde no tienen las agujas esa formita de raqueta, esa forma de Z, en donde migran las agujas, ¿no? Todavía hay reportes en los últimos años de técnicas coreanas que resultan en problemas, ¿no? Porque se han introducido las agujas. Ok. Bueno, pues ¿qué tal si nos hablas un poco de la gráfica esta o cómo es la técnica, ¿no? Para ir haciendo la lectura, digamos, en los puntos, sobre todo los puntos, ¿qué serán? Como Yuan o Fuente, ¿no? O los que Sí, están en la hay zonas muñeca de, este, de, de mm, medición, los puntos que le llamamos eh, de principal medición. medición. Ajá. Para esto les voy a pasar un pequeño, mm, aquí lo tengo, permítame tantito. A mí me da la impresión que tu ascendente es Géminis, ¿eh? ¿Crees? Sí, necesitas checar tu hora. Ah, lo voy a checar, claro, por supuesto. No sé si esto, ya lo estén viendo. A ver. Voy a transmitirlo. Lo que pasa es que aquí, fíjate que cuando muevo el cursor, no me baja el, Baja el cursor ahí a las compartir. pantallitas, no me deja, no dejan que se transmita. O sea, ahorita, por ejemplo, ya perdí todo lo que es La esto. presentación. Sí, no, sino que no me deja. A ver si ya lo tengo aquí. Ah, ok, ¿Ya? bien. Ya lo compartí, está Ok, compartido. sí, ya nomás abro aquí y ya estamos nosotros a un lado Ujú. y ya tu presentación se ve bien. Sí, miren, la gráfica, estoy pasando para irme directamente a esto, ¿no? Como platicaba, para entender esto de cómo es que el doctor Nakatani llega a estas conclusiones, bueno, pues hay que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Básicos. En 1950, entonces, descubre una serie de puntos con una electroconductividad más alta que el área circundante. Son los puntos hiperelectroconductivos, lo que se le llamó el punto reactivo electropermeable. Esa es la base de su trabajo del doctor Nakatani, ¿no? Esto lo lleva a que descubra Río Doraco en 1950 y en el 57 recibe por este trabajo, por la permeabilidad de la piel y su relación con el sistema nervioso, lo lleva a obtener el grado de doctor en la Universidad de Kioto. El doctor Nakatani llega a México en 1975, fíjense ustedes. Nosotros tenemos por ahí la documentación de la asociación del Instituto Mexicano de Acupuntura Río Doraco y resulta que él estuvo también coadyuvando a que se diera de alta, ¿no? Aquí en México, la asociación, o sea, formó parte de la mesa directiva para que fuera una realidad el Instituto Mexicano de Acupuntura Río Doraco en México, ¿no? Qué bueno, sí. Lo que él descubre entonces son zonas de puntos periféricos reflejos o los PREPs, ¿no? Que solamente se presentan, esto es algo muy importante, cuando se pierde la homeostasis, ¿no? En otras palabras, cuando hay un cambio, ¿verdad? En lo que es la actividad de un órgano o la relación, ¿no? De esos órganos perdiéndose alguna función. Estamos hablando, por ejemplo, hipertensión, estamos hablando, por ejemplo, la disminución en la motilidad del intestino o el que no se esté
liberando la insulina, ¿no? Por parte del páncreas de manera adecuada. Cuando hay todo esto, pues se pierde la homeostasis y entonces empiezan a aparecer toda una serie de zonas de baja resistencia eléctrica. Estas zonas de baja resistencia eléctrica atienden a una gran teoría, o se pueden explicar por una gran teoría que se llama la acupuntura segmental. Quizás algunos de ustedes no han oído hablar mucho de esto, porque en el ámbito de la medicina tradicional china o las medicinas tradicionales orientales, obvio que no se toman en cuenta estos aspectos fisiológicos, neurológicos, modernos de la arquitectura del sistema nervioso. Eso es muy nuevo, vamos a decirlo, ¿no? Y así es como se explica por qué cuando yo pongo un punto de acupuntura en un brazo, puedo tener una acción en el intestino grueso, por ejemplo, o por qué si lo pongo en un pie puedo tener una acción en algún órgano de la zona torácica, ¿no? Esto se debe a algo que se llama la acupuntura segmental o la anatomía segmental, que de ahí se deriva todo eso, ¿no? De acuerdo, sí. Si se dan cuenta, aquí donde hay zonas, ¿no? Por ejemplo, zona del corazón, atiende al dermatoma T3 y T4. Los dermatomas no son otra cosa más que inervaciones de los nervios sensitivos en la piel, pero que tienen una relación indirecta hacia lo que son los órganos internos, ¿no? Entonces, Sí, igual, si yo tengo aquí una zona refleja del colon, eh, corresponde al dermatoma T11. Cuando yo punturo en el dermatoma T11, puedo regular la función, la motilidad intestinal, por ejemplo, ¿no? Y así podríamos ir hablando de muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, corazón, T3 y T4, aquí si se dan cuenta viene en colorcito azulito, ¿no? Baja, y entonces aquí tenemos un punto de acupuntura que es corazón 7. Corazón 7 tiene una acción regulatoria en la función del corazón, en el latido, en lo que es mm, su frecuencia, etcétera, ¿no? Eh, sí. eh, en un principio, el doctor Nakatani explicó todo esto. Sí, ahí estamos viendo un Ah, muñeco. sí, tal corazón. Mira, aquí yo tengo mi muñeco. Sí, está bien. Este Sí, es un muñeco japonés, por cierto. ¿es Es japonés? un cochino, Yo aquí ¿no? tengo a la parejita. A la pared. Sí, aquí en este muñeco japonés, ¿te das cuenta? Sí, En este muñequito japonés, aquí tengo yo, también, ¿no? Aquí sí. tenemos el lado del dermatoma que les decía y que tiene que Ajá, ver con corazón, que este es corazón 7, ¿no? Y que está en el dermatoma correspondiente que tiene una influencia en el corazón. claro. Bien. Entonces, en un principio, el doctor Nakatani, pues, tuvo la hipótesis de que esto se refería a que cuando se pierde la homeostasis en un órgano, una víscera o alguna función, pues había nervios, ¿verdad? Que viajaban a través de la médula, a alguna parte del cerebro, nervios, aferentes, ¿no? Los famosos nervios aferentes del sistema nervioso, y después estos llegaban a alguna zona. Hoy sabemos, porque son hipótesis de cómo es que trabaja la acupuntura, que pueden llegar inclusive al sistema límbico, ¿sí? Y por supuesto también al sistema nervioso central. Estamos hablando entonces de otras estructuras, ¿no? Y de ahí se liberan sustancias que pueden provocar efectos regulativos en el sistema nervioso autónomo a través de los nervios eferentes, ¿no? Claro, Entonces, sí. eso es la hipótesis que lanzó el doctor Nakatani de cómo es que estaba trabajando estos puntos de acupuntura en diferentes zonas, ¿no? Y digo hipótesis porque al final de cuentas, se ha reforzado esa hipótesis, aunque ahora sabemos que hay como 10 hipótesis de cómo es que trabaja la acupuntura, ¿no? Entre ellas está la regulación del sistema nervioso, está también otra que es precisamente la acupuntura segmental, las acciones extrasegmentales, está también otras relaciones como los puntos gatillo miofaciales, ¿no? Todas estas son hipótesis de cómo es que están trabajando este, eh,
la punción, ¿no? De estas zonas que los chinos descubrieron y que hoy conocemos como puntos de acupuntura, ¿no? Sí, Entonces, como verán, es muy amplio ahora el panorama. Estamos hablando también de la hipótesis de la liberación de las mioquinas, ¿no? Son sustancias que se liberan cuando se mueven los músculos, cuando nosotros agarramos con la aguja y movemos algún punto de acupuntura, que por supuesto siempre tiene que estar relacionado con una inervación claro. nerviosa a un músculo, ¿no? Porque ahí es a donde se da el fenómeno acupuntural a nivel de los músculos. Pues entonces se pueden liberar mioquinas que tienen órganos blancos como el páncreas, como el hígado, como el intestino grueso, como el pulmón, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Muchas hipótesis ahorita de cómo es que trabaja la acupuntura. De hecho, es lo que tenemos que buscar, la sensación acupuntural, ¿no? Por eso movemos la aguja para que sienta un toque, un calambre el paciente y en Así ese es, momento el canal se empieza a desbloquear, ¿no? exactamente, o sea, es muy importante el efecto Deiki, ¿no? Sí, Esa exacto. sensación acupuntural de paresia, de enrojecimiento, de sensación de recorrido eléctrico, ¿no? Sí, El doctor Nakatani hace la investigación haciendo pasar corriente eléctrica al cuerpo, ¿sí? A través de un equipo que también inventa él. Bueno, en realidad es un equipo muy sencillo, el neurómetro, ¿no? Es un equipo muy sencillo, en donde tiene un amperímetro, tiene una serie de voltajes, ¿no? Que hacen que fluyan a través del cuerpo, no más de 200 microamperios, o sea, ok. una corriente pequeñísima del orden de la millonésima parte de un amper, ¿sí? Sí, Entonces, prácticamente no se siente cuando se sondea la piel para encontrar estos puntos reactivos electropermeables o también los puntos de acupuntura, porque hay que discriminar entre varias zonas, ¿no? La resistencia eléctrica de la piel es una cantidad determinada en ohmios, dada en ohmios. El punto de acupuntura tiene también otra cantidad de ohmios, eh, que puede contrastar con el punto reactivo electropermeable, que todavía tiene otro tipo de cantidad de ohmiaje, ¿no? Entonces ya hablamos, si se dan cuenta, de tres características de zonas, ¿no? De medición en la piel, ¿no? Lo que descubre el doctor Nakatani son los puntos reactivos electroprimeros. O sea, son puntos de muy baja resistencia eléctrica que solamente se presentan cuando está el paciente con alguna alteración, ¿no? En su homeostasis, ¿no? claro. Hasta emocional, porque también hay eso, ¿no? Acuérdense ustedes que la medicina tradicional china, dentro de sus teorías, toma en cuenta también las emociones, ¿no? Claro, ¿Sí? sí. Las emociones pueden alterar el chi, ¿no? El flujo del chi en los canales, ¿no? De hecho, cada canal tiene que ver con un Con tipo una emoción. de alteración emocional, Claro. ¿no? Y en el caso de Río Doraco, sí, una emoción. En el caso de Río Doraco, pues, este, también por cierto, ¿no? Entonces el doctor Nakatani descubre, ¿no? Toda una serie de puntos de menor resistencia hiperelectroconductivos, ¿no? Que, como ya habíamos comentado, pues son los famosos puntos reactivos electropermeables. Eh, Aparecen como respuesta a una alteración orgánica o emocional, ¿no? Los PREPs, al unirse, curiosamente, ¿verdad? Aquí como en esta fotografía de este modelo anatómico de acupuntura, es cuando se unen, forman, ¿verdad? Verdaderas líneas, Ajá. ¿verdad? Que el doctor Sasagawa pues, bautizó como riodoracos. ¿Qué significan? Líneas de buena electroconducción, simplemente. Pero si se dan cuenta, en realidad, no, también es una metáfora, así como también lo es los canales de acupuntura, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Es una gran metáfora que los chinos idearon para poder dar respuesta a muchos aspectos, ¿no? Dicen, hay una teoría que dice que en realidad lo que ellos encontraron eran los puntos gatillo miofaciales. Si ustedes juntan los puntos gatillo miofaciales, los dolores referidos de los puntos gatillo miofaciales, este,
se parecen mucho a los trayectos de los canales de acupuntura. Por ahí entonces hay una hipótesis también de que los canales de acupuntura surgen como una respuesta a la unión de estos puntos gatillo miofaciales, o sea, puntos dolorosos, ¿no? Que hay en el cuerpo. Y entonces, así es como dio origen a esto, ¿no? El doctor Nakatani igual también le llama riodoracos a los puntos hiperelectroconductivos, o sea, de buena conducción, pero, insisto, no quiere decir que yo pongo, ¿verdad? Aquí un electrodo para medir corriente y lo pongo otro acá, como si estuviera midiendo una pila o una conducción. No existe eso, ¿no? En No. realidad se unen de manera imaginaria para poder mnemotécnicamente tener una idea de cómo se están comportando en conjunto los puntos reactivos electropermeables, ¿no? Sí, Pero porque en le llaman realidad los no existe. colaterales, ¿no? Colaterales en la acupuntura china. Sí, en la acupuntura china hay no nada más los troncos principales, o sea, los 12 canales principales, ¿no? Sino que hay 8 extraordinarios. Hay Sí, también 12 tendinomusculares. claro. Hay también colaterales, ¿no? Y ya es una madeja, ¿no? De zonas que se van interrelacionando por dentro. Acuérdense que el canal clásico inicia en un órgano, de ahí le da el nombre, o sea, el canal de pulmón no inicia en Chongfu, en el tercio externo de la clavícula, inicia en el intestino grueso, Sí, ¿sí? sí. Y se van uniendo Pero ese es, al órgano y la víscera. así es, sí. O sea, eso es lo que va sucediendo. Entonces, para resumir esto, también conocido esto como el fenómeno bioeléctrico cutáneo, no se presenta en pacientes sanos, o sea, solamente en pacientes enfermos. O sea, una persona que tiene una alteración en su homeostasis, medimos puntos, ¿verdad?, que se reflejan en su piel con baja resistencia eléctrica. Si no tiene ninguna alteración, lo único que podemos localizar son puntos de acupuntura. Ahora, el doctor Nakatani, por su experiencia, ¿no?, en esto, decía, el mejor punto de tratamiento es el punto reactivo electropermeable. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces, descubre o sigue, ¿verdad?, en su investigación y se da cuenta que en alteraciones de pulmón, en alteraciones de corazón, en alteraciones de intestino grueso, en alteraciones de gastrointestinales, geniturinarias, etcétera, se va teniendo toda una serie de puntos que curiosamente corresponden a los canales clásicos: pulmón, pericardio, corazón, intestino delgado, sanyao, intestino grueso, ¿no? Y así, vaso, hígado, riñón, vejiga. Y simplemente les nombra él, no con la nomenclatura china, simplemente los nombra de dónde parte, ¿no? Meridiano de mano número 1, mano número 2, mano número 3, meridiano de mano número 4, etcétera, ¿no? sí, más sencillo. Sí, de hecho aquí tenemos en color azul el meridiano de mano número 1, en Sí. color morado el meridiano de mano número 2 y en rojo el meridiano de mano número 3. Bien, nosotros cuando damos las clases aquí en el instituto, lo que hacemos es apegarnos a la nomenclatura internacional. Hoy por hoy, el estudio de la acupuntura está reconocido por las instituciones que, que engloban, ¿no?, a casi todas las que hay en el mundo y llegan a consensos. En 1985 se llegó a un gran consenso del nombre de los canales de acupuntura, de los puntos, cómo se iban a nombrar y todo eso. Obvio que la técnica Ryodoraku, o lo que descubre el doctor Nakatani, pues para ellos no tiene relevancia, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, pues tenemos que aprendernos los puntos, ¿sí? De la nomenclatura internacional, ¿no? Entonces, y es práctico, ¿no? Porque podemos hablar de pulmón 9, ¿verdad? Podemos hablar de pulmón 5, ¿no? Que Ujú. se encuentra en el pliegue del codo, ¿no? En la zona más externa, ¿no? A un lado del tendón del bíceps, ¿no? Y bueno, pues puede servirnos también, ¿no?
Aunque también debo platicarles que en la acupuntura médica, en lo más moderno de la investigación, pues en realidad no se considera que existen los canales de acupuntura y tampoco los puntos de acupuntura, sino son zonas de reflejo amplias, ¿no? Que pueden estarse punturando en sitios amplios, no como si fuera un puntito de 2 milímetros o 3 milímetros, ¿no? O sea, ese concepto se cae con la investigación que hay. Y obvio, nadie ha podido comprobar que exista un canal de acupuntura, ¿no? Hasta la fecha. Ujú. Sí, es más Lo bien que todo, sí se sabe es que muy probable, perdón, todo es más bien en sí, Luis. un camino energético, ¿no? Pero no físico. Sí, desde la concepción, insisto, filosófica, Sí. ¿sí? Un aspecto filosófico, ¿sí? Que da el andamiaje para poder aplicar, entender la acupuntura en el contexto de la medicina tradicional china. Pero si lo vemos desde esta vertiente de la acupuntura médica basada en los conocimientos occidentales de la medicina, de la anatomía y la neurociencia, etcétera, pues vamos a ver que no existe eso, ¿sí? Claro, Hasta ahorita nadie ha podido no hay forma. comprobar que haya un trayecto. A lo más que se le acerca es a lo que se llama el sistema primovascular, que está formado por un nervio, está formado por una arteria, está formado por una vena. Ujú. Y curiosamente coinciden, también, Pero en algunos curiosamente puntos, ¿no? coinciden. ¿Sí? No en Entonces, todos. tenemos, sí, tenemos aquí, entonces, como ven ustedes, toda una serie de puntos. El río Doracu de mano 2 que es pericardio, bueno, pues tiene también sus puntos y todo, donde inicia M3, M4, M5, ¿no? Ujú. Tienen sus recorridos muy parecidos a los canales clásicos, o sea, por eso se dice que Río Doracu o el doctor Nakatani, su trabajo es el primer intento exitoso en poder comprender qué es lo que descubrieron los chinos o de qué hablaban los chinos cuando hablaban de canales y de puntos de acupuntura, ¿sí? Exacto. Sí, muy bien. Es un trabajo muy interesante el de que en su tiempo lo conocieron los chinos, ¿eh? Nada más que pues, saben ustedes que por la misma condición, ¿no? Política que hubo y todo este colonialismo que emprendió Japón, ¿no? Contra China, pues no, Sí. no son bien vistos, ¿no? Sí, yo tenía esa idea, ¿no? De que, pues, en realidad los japoneses se habían extraído los conocimientos de la acupuntura en esa invasión que hicieron a China, ¿no? No, en el año 600 llega un monje coreano a China y ahí empieza a darse información de lo que era la acupuntura, ¿no? En Sí. Japón, Mm, el ah, monje coreano. Ahora, de ahí se desarrolla toda una forma de acupuntura japonesa con estilos muy propios o con técnicas muy propias, como esto del catéter, ¿no? De usar un tubito, ¿no? este, y otras, ¿no? Acupuntura superficial, pero la teoría es la misma. La teoría es la misma, los puntos son los mismos, porque este monje coreano, al final de cuentas, había estudiado en China la acupuntura, ¿no? sí. Entonces tenemos toda una serie de canales que corresponden, ¿no? En Río Doraco, Ujú, ¿sí? Como les digo, por eso está aquí en español, en Río Doraco, porque la nomenclatura internacional en español, pues es la que está rigiendo actualmente, ¿no? ujú. ¿Sí? Entonces, Río Doraco, al final de cuentas, pues es una forma muy objetiva también de ver la acupuntura y ayuda mucho el tener un electrodiagnóstico, ¿no? Una electroterapia que actualmente ya
se ha difundido mucho, ¿no? Aplicar electricidad en los puntos de acupuntura porque tienen mejor, eh, digamos, respuesta, y además se puede hacer investigación con la electroacupuntura. Podemos nosotros fijar la frecuencia, podemos fijar eh, el tiempo, la intensidad, la forma de onda, o sea, la forma de vibrar la aguja para provocar este efecto de liberación de mioquinas o liberación de endorfinas también, ¿no? ¿Por qué no? Para quitar el dolor, ¿no? Sí, también. Entonces hay todo esto, ¿no? Decíamos, ¿no? Que el doctor Nakatani, pues, es uno de los primeros que intentan exitosamente interpretar el estímulo acupuntural en términos fisiológicos occidentales, ¿no? Por su misma formación de médico, ¿no? El doctor Nakatani. También el fenómeno bioeléctrico, que también así se le conoce, también abre, ¿no? Todo un panorama acupuntural. Ahora ya está muy desarrollado. Creo que me atrevería a decir que la investigación que hace China en acupuntura médica, ¿verdad? La investigación que hace Inglaterra en Sí, acupuntura médica es de verdad valiosísima, ¿no? O sea, es actualmente algo sí, que ha Francia, sido ¿no? Francia un también. desarrollo muy importante, ¿no? Ajá. Y en ese aspecto se han quedado los japoneses. Perdón, no te oí. Francia también ha hecho muy buena investigación de acupuntura. El doctor Noyer. Bueno, fíjate, Noguer, sí, sí, en auriculoterapia, ¿no? Que sienta las bases de la auriculoterapia. Pero en realidad, fíjate que después de ese periodo en donde hubo por allá de 1800 y fracción, 1850, donde hubo un boom de la acupuntura, en Francia, se hicieron asociaciones y todo eso, se fue diluyendo porque ellos se fueron más a los aspectos científicos, médicos, ¿no? Sí. Y actualmente, pues no, la acupuntura, eh, que, algo que es de hacer notar es los trabajos del doctor Bossi, Jan Bossi. Ok. Si por ahí se pueden encontrar sus libros de Jan Bossi, por ejemplo, el famoso libro de reflexoterapias, ¿no? Terapias reflexogénicas del doctor Bossi. Y bueno, no digamos su atlas de anatomía de acupuntura del doctor Bossi, en donde son puras terminaciones nerviosas, ¿verdad? Y su relación de esas terminaciones nerviosas con los dermatomas, pues Mm. es excelente esos trabajos, ¿no? Debe estar La bueno verdad, eso. sí, sí, en ese campo, de verdad, mis respetos. Sí. Lástima que ya no existe, ya no sea, yo lo he buscado, ya ves que el internet ahorita es el gran escaparate mundial para todo, y los libros del doctor Bossi prácticamente ya no se editan. Mm. Ese de terapias reflexogénicas ya no se edita. Ese de los diagramas anatómicos de acupuntura tampoco. Yo tengo una copia, afortunadamente, del original, este, que la verdad, qué trabajo, ¿eh? Qué trabajo relacionar eh, terminaciones nerviosas de haces de nervios importantes en los puntos de acupuntura y el dermatoma relacionado. Trabajo excelente, Sí, sí, debe que ser. es diferente Suena completamente muy a la medicina. interesante. Sí, 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 por supuesto. Es, ¿No? es algo que casi no lo tenemos, ¿no? Ok. Eh, Esa es una parte interesante de lo que... Qué buena presentación, Isaías. A ver, platícanos un poco de tu instituto, del Instituto de Acupuntura Riodoracu.